Bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Dios, por tu presencia con nosotros, por tu mano poderosa que nos protege, por tu mano que nos provee, por tu plan poderoso que nos guía, por el poder de tu Espíritu que nos da fuerza, por tus promesas, por tus palabras, por todo lo que tú eres, Señor. Gracias que estás aquí. Gracias que nos has permitido este tiempo, Señor. Ahora abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar lo que está escrito y aplicarlo de manera correcta, para que tú recibas la honra y la gloria en todo lo que hagamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, segunda de Pedro capítulo 1 nos habla acerca de esa necesidad de vivir en santidad. Capítulo 2 nos habla acerca de estar alertas de la falsa enseñanza que hay allá afuera en el mundo. Capítulo 3 nos va a hablar acerca de la segunda venida de Jesús y cómo nos preparamos. El mensaje para hoy es muy sencillo. ¿Estás listo para Cristo? ¿Estás listo para Cristo? Y vamos a ver lo que dice esta carta en el capítulo 3, en los versos 1 al 7. Los leo y luego regresamos y desarrollamos cada uno de ellos. ¿Les parece? ¿Estás listo para Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos, número 1, profetas, y del mandamiento de, número 2, el Señor y Salvador dado por vuestros, número 3, apóstoles. O va a hablar de tres personas, profetas, del Señor y de los apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Quiénes son estos burladores? Vamos a saber aquí quiénes son. ¿Qué hacen? Bueno, andan según sus propias concupiscencias. Estas personas, dice el verso 4, dicen: ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, escuchen esto, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Serio esto. ¿Estás listo para Cristo? La mejor manera de prepararnos para la venida de Cristo es vivir en la luz de la presencia de Cristo todos los días. De nuevo, la mejor manera de prepararnos para la venida de Cristo es vivir a la luz de la presencia de Cristo todos los días. Muy importante esto, porque aquí Pedro nos va a decir en el verso número 1, amados. Por eso he dividido el capítulo en estas partes, porque va a haber 4 veces que va a mencionar esa palabra, amados, amados, amados. Así que 2 de esas son la parte final, y las otras 2 las vamos a mirar conforme vayamos avanzando. Pero esa es la primera de esas veces que menciona amados. Dice: esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, en la primera y en esta, dice: despierto con exhortación. O sea, esto es una exhortación de parte de Pedro, el apóstol, pero también el pastor Pedro. Dice: quiero exhortarles en tu entendimiento. Quiere decir de cosas que tú ya sabes. Quiero, en otras maneras, lo que está diciendo es como si tuvieses una olla y ahí tienes sopa, por así decirlo. Y lo que está haciendo, dice, él va a traer esta olla, la va a poner en el fuego para preparar esa sopa, y le va a comenzar a mover para que la carne que está abajo se vaya levantando y vaya quedando arriba y se vaya. Él está como preparando algo que vaya
bien sólido, bien mezclado, bien que esté listo para alimentar a alguien. Eso es lo que es la implicación de lo que él está haciendo aquí. Dice, con esta exhortación, quiero mover estas cosas que ustedes ya saben, dice, para que con tu entendimiento vengas al entendimiento de estas cosas que te voy a decir. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Dice, es una exhortación. Entonces, ¿por qué es una exhortación? Porque dice, quiero que hagas memoria de lo que ya sabes de la palabra de Dios. Es lo que dice aquí. Verso 2, para que tengas memoria de las palabras que antes, esto quiere decir, ya las sabes, tú ya las has escuchado, ya las has leído, pero quiero traer de regreso a tu memoria las cosas que ya sabes, porque te fueron dichas en tres maneras distintas. Nos fueron dichas por los profetas, nos fueron dichas por Cristo Jesús mismo y nos fueron dichas por los apóstoles después. En el pasado, en el tiempo de Cristo y por los apóstoles para el futuro. Ok, entonces, ¿qué son estas cosas? ¿Acerca de qué? Dice aquí, nos va a decir de la venida de Cristo. ¿Cómo sabemos? Porque aquí dice que para el momento en que él va a escribir estas cosas, la iglesia en general, términos generales, no solamente la iglesia o las iglesias a quienes él está escribiendo la carta, pero la iglesia en términos generales se ha dejado infiltrar, vimos ya en el capítulo anterior, por estos falsos maestros. Y estos falsos maestros tienen estas cosas en común. Introducen herejías, secretamente introducen herejías, viven una vida de desorden y de inmoralidad, y solamente quieren hacer ganancias de la gente. Esas son las características de estos falsos maestros. Entonces, ahora Pedro está diciendo, no solamente que son falsos maestros, pero dice, se burlan de aquellos que quieren vivir de acuerdo a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que nos fue enseñada por los profetas, por Cristo Jesús mismo y por los apóstoles. Ya sabemos, ese es el conjunto de lo que tenemos en nuestras manos como la Biblia. En ese tiempo no es escrita, pero estos hombres nos están hablando de estas cosas. El tiempo de Jesús, todo el Antiguo Testamento estaba completo. Todo. Y en eso leían, de ahí se basaban. Pablo le llama a eso las Escrituras. Tardarían unos años después para que se completara el Nuevo Testamento. Pero hasta este punto Pedro está diciendo, estas cosas ya están en circulación, ya las sabemos, ya las hemos escuchado. Porque ellos mismos estaban transmitiendo verbalmente la verdad que habían escuchado de Jesús mismo. Acuérdense, estos apóstoles caminaron con el Señor, aprendieron del Señor por 3 años y después verbalmente van a ir transmitiendo estas cosas que han aprendido. Entonces dice, les voy a recordar en la memoria las cosas que ya saben. ¿Cuál es primero? La que dijeron los profetas. ¿Qué dijeron los profetas? Bueno, más de 300 profecías acerca de Cristo Jesús y muchas de ellas acerca de su segunda venida. Obviamente no terminaríamos en una semana aquí si quisiéramos leer todas ellas. Déjenme leerles solamente 2 de estas profecías y vean cómo hablan clarito acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la Biblia nos da testimonio. Vean lo que dice en Isaías 51, comenzando en el verso 4, dice: estén atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá el gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Este es Isaías. Estamos hablando aquí de algunos 700 años antes de Cristo. Hay otro más.
Como digo, no les puedo leer todos estos, ojalá y tuviésemos el tiempo. Pero vean lo que dice en Isaías 66, verso 15, dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere con estos versos? Es un acontecimiento en el futuro. ¿En relación a qué? Ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento. Segundo, Jesús mismo en sus propias palabras. Escuchen, Jesús mismo en sus propias palabras nos va a decir esto. En Mateo capítulo 24. Y se los leo. Interesante lo que dice. Dice, inmediatamente, capítulo 24, verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero el día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Pongan cuidado. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría que le roben. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este es Jesús mismo diciéndonos estas palabras. Isaías dice, va a venir el día en que el Señor va a traer juicio, va a ejecutar su juicio y su justicia sobre esta tierra. Jesús dice, y nadie sabe cuándo, pero estad preparados, velad, dice, porque no sabéis el día ni la hora. Ni los ángeles saben, solamente mi Padre, dice Jesús. Pero así vendrá como ladrón en la noche. ¿Ok? Primero, los profetas del Antiguo Testamento. Segundo, Jesús mismo. Tercer punto, los apóstoles del Nuevo Testamento, porque los está nombrando Pedro. Entonces hay que tocar estos puntos, porque así es como lo pone él en ese pequeño outline, en ese bosquejo que nos da. ¿Qué dicen los apóstoles del Nuevo Testamento? Bueno, esto es lo que dicen en 1 Tesalonicenses capítulo 5, varios versos que leer aquí, sean pacientes por favor. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No ebrios, sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Por lo cual, amados hermanos, dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo han hecho hasta ahorita. Este es Pablo el apóstol. Escribiéndole una carta a Timoteo, le dijo esto: Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? Esto es lo que los hará peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, Timoteo. Cuidado, los tiempos se pondrán más difíciles. ¿Qué hacemos entonces? Es una buena pregunta. Otro de los apóstoles nos dice, ¿qué hacemos en este tiempo entonces? Este sería Santiago. En el capítulo 5 de su carta nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahí está el punto. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Otro de los apóstoles, ¿qué tiene que decirnos acerca de estas cosas? Este es Juan, el apóstol, el que escribió el Evangelio de Juan y Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Vean lo que dice Juan. En Primera de Juan capítulo 3, verso 2 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice también él esa palabra, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Cristo Jesús, se manifieste, hablando de la segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿En qué termina todo esto? Bueno, termina en el libro de Apocalipsis. ¿En qué capítulo termina? En el capítulo 22. ¿Qué dice la Biblia en el capítulo 22 de Apocalipsis? Esto es lo que dice. Estas son las palabras de Jesús que le dijo a Juan: escribe. Y Juan se asegura que ponga que Jesús es el que está hablando. Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Juan dice al final del libro, vean esto en el verso 20, Juan dice: el que da testimonio de estas cosas, este es Jesús, le está diciendo que hable esto. El que da testimonio de estas cosas dice, Jesús dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan, sin tardar un segundo, le dice: amén, sí, ven Señor Jesús, ven. ¿En dónde estamos ahorita entonces? Bueno, estamos en los tiempos de los últimos días. ¿Cuándo comenzaron los tiempos de los últimos días? Los tiempos de los últimos días comienzan con el nacimiento de Cristo Jesús y terminan con la segunda venida de Cristo Jesús. Entre ese lapso de tiempo, ¿qué vemos a nuestro alrededor? Violencia, inmoralidad, materialismo, anarquía, pecado, oscuridad, rebeldía, desobediencia. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo: vendrán tiempos difíciles. Si volviese a escribir ahora, le diría: ya llegaron los tiempos difíciles. Ese es el tiempo en que usted y yo estamos viviendo ahora. ¿Qué es lo que hacemos? Juan nos dice: ¿tienes esperanza de que Jesús viene pronto? Yo sí. ¿Tú? ¿Usted?
Si tienes esperanza de que Jesús viene pronto, Juan dice, entonces purifíquense. ¿En qué manera? La mejor manera de prepararnos para la venida de Cristo Jesús es vivir a la luz de su presencia. Así es como ese trabajo de purificarnos funciona. Nunca vamos a estar más listos para la venida de Cristo Jesús que cuando estamos viviendo en su presencia. Todos estos versos que te acabo de decir, sean en Isaías, sean por medio de Jesús mismo en Mateo, o sean por los apóstoles, y te nombré a casi todos de ellos. Bueno, los que escribieron libros. Todos nos dicen la misma verdad. Jesús viene pronto. Y para cerrar toda la Biblia, Jesús dice, he aquí yo vengo en breve, vengo pronto. Y Juan dice, sí, Señor Jesús, ven. Quiere decir que Juan estaba en la presencia de Jesús en ese momento. Escucha lo que está pasando. El Señor le está hablando a Juan, le dice, escribe, escribe, escribe. Y Juan está hablando, y cuando el Señor le dice, aquí vengo pronto, hubiera sido usted o yo, le hubiéramos dicho, sí, Señor, ven. Amén, Señor. Ven, Señor Jesús. O le hubiéramos dicho, ¿puedes esperar a mañana? El que tiene esa esperanza en sí se purifica a sí mismo. El que tiene esa esperanza en su corazón, ¿quién es la esperanza? Es Cristo Jesús. Yo tengo mi esperanza en Cristo Jesús. Es del diario, es de vivir en esa santidad en la cual la presencia de Jesús me hace verme a la luz de su verdad, de su majestad, de su santidad. En el caso de Pedro, está escribiendo esta carta, dice, les tengo que volver a mover la sopa, tengo que volver a sacar esas cosas que se han asentado, porque como no se movía, todo esto se ha asentado y se quedó ahí. Pedro dice, estoy volviendo a mover todo eso para que te acuerdes lo que te fue dicho por los profetas, por Jesús mismo, por nosotros los apóstoles. ¿Acerca de qué? Que Jesús viene pronto. ¿Qué tan pronto? Puede ser hoy. ¿Quién sabe cuándo? Nadie, solamente el Padre. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivas listo todos los días. Una cosa acerca de nosotros es que somos muy tramposos. Si el Señor nos dice, voy a venir el 6 de septiembre, pues vamos a vivir junio, julio, agosto, septiembre, a los primeros días dándole a todo lo que podemos, con tal de que para el 6 de septiembre estemos listos. El Señor dice, no. La venida del Señor será como ladrón en la noche. Ahora, ese es el punto, porque regreso a Pedro, dice, aquí hay estos que te voy a decir por qué. Aquí hay estos que se burlan de eso. Si tú le dices a la gente, no, pues ¿sabes qué? ¿Y por qué tú no haces esto? ¿Por qué no vas aquí? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no mascas chicle? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no esto? Hey, espérate, cálmate. Porque no lo necesito. O porque te regañan en la iglesia, ¿eh? No te dejan hacer esto en la iglesia, ¿eh? No es eso. Es porque, ¿sabes qué? Yo vivo cada día listo para Cristo. ¿Ah? ¿Qué dices? Sí, yo vivo cada día listo para Cristo. ¿Y tú crees esas cosas? ¿Hace cuánto que escribieron este libro? Ese es el libro que tú le llamas la Biblia. Hace muchos años. 2000 años. ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? ¿Qué pasó con él? ¿Se te olvidó? ¿Se olvidó de ti? Eso es lo que dice Pedro aquí. Dice, en los postreros días vendrán burladores. ¿Quiénes son estos burladores? Los burladores son aquellos que toman las cosas de Dios y no solamente hacen ridículo de ellas. Los burladores son esos que escuchan de la fe, hablan de la Biblia aunque no la conocen, hablan de Dios aunque no lo conocen y se cree que son expertos en decirte a ti cómo debes vivir tu vida porque tú no vives como ellos. Judas dice esto de los burladores. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús. Los que os decían, en el postrer tiempo vendrán o habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Por eso son burladores. Ya te explico esto ahorita. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Ok.
Ya está más claro el panorama. ¿Quiénes son los burladores? Son aquellos que por su estilo de vida se han hecho creer que Jesús no viene, que no es cierto lo de su venida, porque viven de tal manera inmoral, impía, inicuos, pecaminosos, hombres así como dice aquí, que no tienen el Espíritu, y porque no tienen el Espíritu están muertos. ¿Cómo que están muertos? Claro, son muertos en vida. Físicamente tienen vida, pero espiritualmente están muertos, están desconectados de Dios. No hay, la conexión con Dios la hace el Espíritu de Dios. Y el camino a Dios es Cristo Jesús. Cuando no hay esa conexión del Espíritu, es como una lámpara que conectas a la luz y le prendes el switch una y otra vez y no prende. Porque la luz está cortada, no hay conexión. Eso es lo que dice aquí. No tienen el Espíritu. Y si no tienen el Espíritu, están muertos en sus delitos y pecado. Y andan en la concupiscencia de sus deseos y viven para agradar a su carne. Y solamente piensan en la carne. La semana pasada decíamos, no se cansan de pecar. Todo lo que ven con sus ojos es pecado, es maldad, es lujuria, es fornicación, es adulterio. Todo lo horrible, eso es lo único que pueden aspirar a ver. Porque no tienen el Espíritu. Son muertos en vida, son como zombies, para que me entiendas. Pero como tú sí sabes y como tú sí vives a la manera de Dios, entonces se burlan de ti. Y es lo que dice que están haciendo aquí. Y te dicen, hey, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa burla que hacen de nuestro Señor? Después de una tragedia a veces, después de cosas, o cuando te va mal a ti como cristiano, porque a los cristianos nos va mal. ¿Por qué nos va mal? Porque nos va mal, vivimos en un mundo caído. ¿Es la culpa de Dios? No. Es cuestión del mundo en el que vivimos. Tratamos con gente inicua, gente malvada, gente pecaminosa. Por eso. No porque Dios quiere que nos vaya mal. Deberíamos preguntarnos por qué nos va bien. Porque la Biblia dice no hay ninguno que sea bueno. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? En primer lugar, no hay gente buena. Todos se descarriaron, dice el Señor. No hay uno que haga el bien, ni siquiera uno, dice el Señor. Así que empecemos por eso. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque no hay gente buena, solamente hay gente mala. Pero ese es otro estudio. Entonces, ¿de qué se burlan? Y vas a vivir así esperando a que venga el Señor por ti. No, amigo, dale a la vida, vive, disfruta. La vida solamente se vive una vez. Disfruta ahora que puedes. Tú te lo ganas, tú te lo mereces y bla, 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 bla. Como loros repiten cosas que no entienden. ¿Por qué dice que se burlan de la venida del Señor? Porque Jesús mismo nos hizo esta promesa. Y ellos han escuchado, aunque no conocen, pero sí han escuchado esta promesa. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, ¿crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa del Señor y muchas otras, obviamente, pero más para citar alguna. Esa es la promesa de Jesús a nosotros. Voy a ir a preparar un lugar. Y cuando esté listo ese lugar y cuando mi Padre me diga que ya está listo, vendré y te llevaré para que estés conmigo. Eso es el rapto de la iglesia. En cualquier momento ocurre. El Señor va a venir y se lleva a los que son suyos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas son mías. Dice, mi Padre me las dio. Y aquellos que me dio mi Padre están en mí, dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero estos burladores, estos impíos, estos incrédulos se burlan diciendo, no, dice, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No pasa nada, no hay nada de venida. ¿Por qué quieren hacerse creer que no hay esa venida? Porque sus vidas son llenas de pecado. Porque estos son los que mencionamos en 2 de Timoteo 3.
Estos son los burladores. Estos son los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. A estos a los que Pablo le dijo a Timoteo, evita ese tipo de gente. Se burlan de las promesas de la venida de Jesús y prácticamente, pues entonces se están burlando de Él, como le están diciendo, Dios miente, Jesús miente. Y luego usa Él estos últimos versos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice, estos son ignorantes, pero no ignorantes porque no saben, sino porque prefieren ignorar estas cosas. Aunque saben, las ignoran como las hacen a un lado. Dios es el creador de todo, ¿cierto? Dios es el juez de todos. No, si Dios creó, Dios va a juzgar. Eso no lo puede cambiar nadie. Esa es la verdad. ¿Por qué lo va a hacer así? Porque el hombre le gusta vivir como un necio. El mundo se divide en dos tipos de personas. Escucha, el mundo prácticamente se divide en dos tipos de personas. Aquellos que son necios y aquellos que son sabios. ¿Quiénes son los necios? Déjate digo, ¿qué dice la Biblia acerca de los necios? En el Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el necio. Y como son necios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? La respuesta es no. No. Una persona necia se describe de esta manera. Es una persona sin moralidad. Es una persona que, siendo una persona que vive sin moralidad, es malvado porque niega a Dios, que es el creador de todo. Lo peor que el hombre puede hacer es negar a Dios, que es el creador de todas las cosas. ¿Cómo es posible que la criatura ahora le va a decir al creador, no existes? Pero estás aquí. Si Él te creó, ¿cómo que no existe? Pues sí, pero yo digo que no existe. Pero entonces, ¿de dónde viniste? Pues prefiero venir del mono. Bueno, dale pues con tus monos. Tarde que temprano vas a cerrar tus ojos por última vez. Porque está decidido. Es una cita, dice Hebreos, que todos los hombres mueran y después, dice una vez, y después el juicio. Y cuando estés delante de Dios, no vas a poder traer a los monos que te defiendan. Porque no viniste del mono, no eres producto de la casualidad, no eres producto de un accidente. No. Estás aquí por la pura voluntad de Dios que te creó y te dio vida. Pero no quiero vivir, entonces vive como necio, pues. Pero no culpes a Dios el día del juicio. Pero hay otra parte de personas que viven en el mundo, que no son necios, pero que son sabios. ¿Por qué son sabios? Te lo digo fácilmente por lo que dice la Biblia. ¿Por qué son sabios? Aquellos son necios, porque dicen que no hay Dios. Estos son sabios, ¿por qué? Mira lo que dice la Biblia. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué hacen los sabios? Aprovechan bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y como son sabios, entonces no son insensatos, sino son entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No se embriagan con vino porque saben que en eso hay disolución. Antes bien, son llenos del Espíritu. Eso es un sabio. Pero como quieres vivir como sabio, lleno del Espíritu, lejos que de lleno del pecado del mundo, te critican, se burlan de ti, se burlan de tu Dios. ¿Qué hacemos con esta gente? Nosotros nada. Orar por ellos y alcanzarlos si es posible, si Dios nos permite. Alcanzarlos para que sean salvos. Interceder, pedir a Dios por ellos. Pero si se resisten a eso, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué es eso? Compartirles el Evangelio.
Y si no llegan a entender, si no llegan a escuchar y a recibir el Evangelio, eso es lo que la Biblia dice que viene sobre de ellos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, porque están atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Serio, cosa es seria. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás listo para Cristo? ¿Cómo? Sí, la mejor manera de prepararnos para la venida de Cristo es vivir siempre a la luz de su presencia. Si tienes esta esperanza en Cristo Jesús, si Jesús es tu esperanza de vida, entonces Juan dice, purifícate llenándote con su espíritu, para que no seas un necio que dice no hay Dios, pero que seas un sabio que aprovechas bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Estás listo para Cristo? Es mi oración que sí. Si no estás, este es el momento en que debes estar. Yo quisiera orar por ti, porque si no estás listo para Cristo, hoy puede ser tu último día aquí. Y si cierras hoy tus ojos por última vez, la próxima vez que los abras, no va a ser placentero para ti si no tienes a Jesús en tu corazón. Hay dos caminos. O estás con Cristo Jesús y tu destino es el cielo y la eternidad con Él, o estás en contra de Jesús y tu destino es el infierno. Tu destino es la llama ardiente del infierno para siempre. Jesús no te mandó allí, Dios no te mandó allí. Tú te pusiste ahí por tu necio corazón, porque profesando ser sabio te hiciste necio y no te dio la gana nunca de estar listo para Cristo. Si estás escuchando estas palabras, no tienes excusa. Si escuchaste lo que te dije, ya no tienes excusa. O estás con Cristo Jesús, con Él en la eternidad, o estás en contra de Él en el infierno. Es tu decisión. ¿Qué puedes hacer para estar en este lado? Debes pedir perdón por tus pecados, reconocer que eres un pecador, que has ofendido a Dios con tu necio corazón y que le pides perdón sinceramente y que te arrepientes y que quieres que Jesús sea tu Salvador, para que cuando Él venga, te vayas con Él y no vayas a terminar en la llama del infierno. ¿Puedes repetir esto conmigo?
La oración no te va a salvar, el que te salva es Jesús. Puedes decir esto: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Es clara y es poderosa. Tu palabra tocó mi corazón y me hace ver en mi pecado. Aborrezco mi pecado y te pido perdón. Perdóname mi pecado. Recíbeme, cámbiame y lléname con tu Espíritu, Señor. Deseo vivir contigo para siempre. No solamente para que me salves, sino porque te doy gracias que viniste a morir por mi pecado, que resucitaste y que vienes pronto por mí. Quiero estar contigo para siempre. Te entrego mi vida. Sé mi Salvador y sé el Señor de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.